chicas, vamos a hacer el video para la semana de Jan y Demet. Hoy creo que lo voy a hacer no con Tarot, sino con la Skipper y con el Lenormand, a ver cómo están ellos dos. Y después durante la semana voy a hacer uno de preguntas y respuestas, pero no siempre las mismas, si se van a casar, si van a tener hijos. Ese tipo de preguntas ya están en casi todos los videos, eso no lo voy a responder. Si la mamá de Jan la quiere a ella, ya dije que sí. Las repetitivas no las voy a responder, porque ya las respondí en un montón de videos. Entonces, déjenme las preguntas, que yo sí voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Y ahora vamos a ver la semana. Vamos a ver cómo están ellos dos. Bueno. Vamos a guardar, vamos a poner acá. Bueno, esto quiere entrar. A ver. Vamos a seguir un poco. A ver, vamos a decir, por lo pronto, creo que hay cosas que se están manteniendo en secreto sobre cosas que le pueden estar pasando a Jan a nivel físico, salud. Creo que la tiene desgastada. No me está respondiendo a nivel pareja, sino que puede ser que haya habido algunos entredichos en la pareja, esto es verdad, algunas nubes. También hay cosas del trabajo de él que, a ver, pudo haber peleas, discusiones, hay cosas que, vuelvo a repetir, que no están buenas, como que siempre les dan un trabajito extra que tiene que hacer y cumplir, es como que Demet también se cansa de esa situación. Cumplir y cumplir y cumplir a costa de su salud mental, de su salud física, de todo. ¿Está cansado de este tipo de cosas? Sí, totalmente. A ver, las cosas entre ellos se van a resolver, sí, pero sigue metida gente que no es buena en el medio. ¿Y por qué? Por cuestiones de dinero. Ni más ni menos que por eso. Creo que voy a perder mi sandalia con la perra. Se las tendría que mostrar para que lo vean. Me está tirando del pie. Ya esto es un tema bastante recurrente con Jan y su grupo de trabajo, que incluyo la asociación también, por más reconocimiento que se le haya dado. Creo que hay cosas que hay que aclarar, que no están buenas. Siempre con la excusa de X le meten cosas nuevas. Chico no da más. Creo que ellos se pelearon, sí, tuvieron alguna pelea, alguna discusión, pero por causa de terceras personas. Después que se arregló, sí, se arregló, pero siempre hay gente metida en el medio, es algo increíble. Se arregló porque había una persona, un amigo, acá fue por culpa de una mujer, acá está saliendo más claro, imposible. Hay siempre rumores que van, que vienen. Si la cosa entre ellos se arregló, acá hay una mujer metida en el medio, pero no que él tenga algo que ver,
que esta mujer se haya metido a propósito para causar sufrimiento y dolor. Es porque un amigo estaba. Después, ellos dos, con su compromiso, siguen. Esto es así. Y me queda el sol acá, bien. Lo único que no me sale bien es tal vez el estado de nervios que tiene él y una salud, una fuerza por ahí medio desmejorada. Bueno, ¿qué puedo decir, no? Parece que es siempre lo mismo, pero lo que pasa es que hay que ponerle un freno a eso. Vamos a buscarla a ella, a ver cómo está. Después déjenme las preguntas escritas, por favor, no en audio, porque los audios se me pierden. Vamos a dejar la mujer ahí. Y dejo en claro, porque después no parece que no lo entienden cuando yo digo, él no tuvo nada que ver. La mujer fue la que se metió en el medio. Él no estoy diciendo que le fue infiel a ella, ¿no? Nada que ver, que quede eso muy claro. Bueno, vamos a verla a ella. Pensamientos, armadura, presión, mensaje, salud familiar, la preocupación, la no privilegiada. Viaje, regalo, preocupación, el hombre y los amantes. A ver, con él volvemos a repetir, siguen estando juntos, tal vez estén separados por temas laborales, pero se van a ver, hay algo de trabajo a futuro muy bueno para ella. Ella está mirando para acá, ¿no? Acá hay una situación que para ella se acaba, puede ser que un ciclo que se termina, algo que ya se acaba. Más que nada acá están los pensamientos. Ella está pensando, también puede ser que pida consejos a una persona madura. ¿Está preocupada? Sí, está preocupada. Son cosas muy íntimas, del círculo muy íntimo de ella. Obviamente sí hay una preocupación. Acá no se asusten con esto con la muerte, porque la muerte está terminando un ciclo por ahí malo, que es la prisión, que es como parecido, no es igual a un 8 de espadas, estar encarcelado o atrapado en alguna situación sin quererlo. Eso se termina. A ver, ¿por qué está preocupada?
Bueno, yo creo que está preocupada por un hombre que ya no aguanta más una situación, que está prácticamente desesperado, trabajando realmente muy duro. Estoy viendo un poco más las cartas. Ellos se van a encontrar, sí, se van a encontrar. Pero también está preocupada por la situación de esta persona muy cercana, que es Jan, obviamente, y su situación de trabajo en este momento, de su salud y de todas las cosas que están alrededor. Pero voy a clarificar un poquito esto. Bueno, no, me guardé el hombre. Es un ciclo malo que se termina, después de esto vienen estas cartas. O sea, nos está hablando de cosas buenas, de suerte, de un regalo, que viene de un hombre, de cosas buenas. Acá hay un ciclo malo que se va a terminar. Y ahora vamos a ponerlo a él. Igualmente lo importante es lo que es a futuro, porque la mujer mira para acá, el hombre está mirando más que nada al frente. A veces veo las cartas y me enoja un poco la situación que está viviendo él. Me enoja bastante. Porque veo tanta gente mala alrededor de él, aprovechándose. Creo que él ya a esta altura del partido lo sabe, más vale. Pero, bueno, qué sé yo. Él, hombre rico, oficial, de ocupación, regalo, casa, la parte íntima, el camino, los cambios. Hay un cambio, hay un cambio que va a ser. A ver, no es que sea de la noche para la mañana los cambios que se vayan a hacer, porque es una carta más bien lenta. Pero va a haber cambios en lo que es su futuro, obviamente que sí. Yo creo que acá hay gente que, sí, también hay gente que es buena, puede ser una persona mayor, un hombre, que un poco lo puede llegar a cuidar, a proteger, es un hombre grande, es un hombre bueno. Sí hay otras personas que por ahí lo están apoyando. Vuelvo a repetir, para él vienen cambios, los mensajes de encuentro, pero tiene que cuidarse de las personas falsas y de gente, mujeres, que tal vez estén en una posición de llegar a él, que lo único que quieran es nada. La verdad, nada, me refiero, lo quieren a él, su fama, su físico, eso es lo que quieren. Bueno, buenas cartas que le salen a él, ¿no? Acá, más adelante, distante horizonte, que es el ancla, oficial de justicia, el matrimonio, la sociedad y los amantes.
vaya a saber, ¿no? Si en algún momento nosotros vamos a saber que se casaron o lo vayan a decir. Pero esto es más para adelante. Por lo pronto puedo decir que ellos se van a encontrar, se van a ver. O sea, los mensajes entre ellos existen. Y creo que de a poco él va a ir tomando otro rumbo. En este momento yo creo que está guardado en un lugar íntimo, se trata de refugiar lo más que puede, sale lo que tenga que salir para trabajar y nada más. Está tratando de refugiarse en su parte íntima. O sea, lo que tiene que hacer lo tiene que hacer porque es su ocupación, su trabajo, pero los cambios vienen. Lentos, pero vienen. Hoy lo quise hacer con esto, no con el tarot. Pero igualmente ya les digo, después me pueden dejar ¿cómo es que se llaman? Unas preguntas, pero que no sean por favor siempre las mismas. Esas las volvemos a, si no pasó, las volvemos a repetir más adelante. Pero si no se me hace muy cansador a mí también. Bueno, vamos a sacarle una runa para él. Hoy no va a haber mensaje. Vamos a sacar una runa para él. Voy a traer runa para... La runa que le sale es Gebo a él y a ella la voz. Les digo que es cada una. La de ella, la voz, el significado literal es agua, es poder fecundo de la creatividad. La palabra clave es inspiración y la interpretación es novedades, entran en nuestra vida haciéndonos arder de pasión y energía nueva. Bueno, la voz proporciona empatía y nos ayuda a comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás. Y Gebo, que es la 10, perdón, la 7, no sé por qué dice 10. No, es la marca, es la runa como es. Bueno, el significado literal es regalo, dar con generosidad y saber recibir. Palabra clave, gratitud. Y la imagen es un hombre ofreciendo un regalo como una copa, ¿no? Muy valioso. Devoción y premio son dos caras de la generosidad, cualidad que hemos de aprender a cultivar. Gebo nos ayuda a abrir nuestro corazón a la hermandad. Estas son las cartas que le salieron de las runas a ellos. Podría tirar las runas, lo que pasa es que las runas prácticamente no las veo. Y lo que podemos hacer es ver cómo están el día de hoy ella y él. Vamos a preguntar por ella. Bueno, vamos a ver cómo están los minutos de mí. Tratando de contener el temperamento. Hay algo que la hizo enojar mucho. Mucho. Pero igualmente, más allá de todo, acá ella supo la verdad. Vuelvo a repetir, a través de una persona, miren, una persona mayor.
que le aclaró todo lo que le aclaró lo que ella estaba pensando mal. Hubo una discusión, hubo una pelea, sí, pero la verdad se supo, se habló, se comunicó. Lo vamos a ver a él. También está cansado, enojado, quiere liberarse de ciertas cosas, bueno, los malentendidos que hubieron. Él, honestamente, está retenido en una situación que no quiere estar, pero no, por ahora no se va a poder ir, por ahora no, pero más adelante sí. Más adelante la rueda, vuelvo a repetir, vienen buenas cosas para él. Me queda la rueda, la estrella, la rueda de la fortuna, el sol y él. ¿Vienen buenas cosas para él? Sí. ¿Va a llevar un tiempo? También va a llevar un tiempo. No, todo no se hace de la noche para la mañana. Y la verdad es que no me puedo resistir a la voz del ser, más allá de todo, a darles un mensajito a cada uno de ellos. Y esto es lo que sale hoy. Lo quise hacer más fotográfico, como puede ser esta, la Skipper, que habla más de la situación del momento, de lo que estuvo pasando esta semana. Y ya la semana que viene, bueno, retomo el tarot que nos predice más adelante. Y otra de las cosas, por favor, las preguntas. A ver, una carta para ella. Bueno, otra carta para ella. Estas dos también, bueno, estas dos también. Da el paso y aceptación, le sale a ella. Bueno, acá dice, vamos, no pares, no tengas miedo. Sigue, salta y confía. Confía que vas a estar a salvo. La divina providencia vela por ti. Es el momento de energía yang, de pasar a la acción para que tus sueños se cumplan. Es el momento de actuar, de dar el paso, de intentarlo, de moverte, de buscar opciones y ejecutar planes de acción. ¿Qué más? No tengas miedo, no hay nada que temer. Ni esa persona, ni en esa persona, ni en esa situación. Y la 21. Que es aceptación, deja de resistirte, acepta la situación, todo está bien. Nada debería ser de otra manera. Este escenario te está sanando. Acepta a todos los implicados en la situación sin querer cambiarlos.
Ámalos y amate. El amor lleva implícito la aceptación. Acepta la situación, vívela desde la neutralidad. Nada es malo ni nada es bueno. A veces hemos celebrado situaciones que luego resultaron ser un estrepitoso fracaso. A veces nos hemos apenado por pérdidas, despidos, rupturas, porque mis amigos me dejaron de hablar y resultó ser un sonoro éxito que te permitió conectarte con tu corazón, con tu pasión y ser más libre. Nada es malo ni bueno. Es solo el juicio del ego. De modo que acepta la situación porque a largo plazo comprenderás que es una bendición. Acepta las circunstancias que con el tiempo comprenderás que era necesario vivirlas desde la neutralidad. Estate presente, sé real. Bueno, no trates de controlar, de actuar, de cambiar algo. Y es verdad, la vida es, yo siempre digo que es como una película que nosotros estamos viendo un pedacito. Y cuando pasa el tiempo y vemos el total de la película, y decimos, esto pasó por esto y por lo otro. L sale 69 y en 2. 69. Una es conexión y la otra falsas apariencias. Estás en perfecta armonía con el espíritu. Cualquier cosa que emprendas o hagas será impregnada por tu esencia divina. Ejerce tu poder creador. Tienes una visión clara, relacional, profesional y estás libre de apegos y condicionamientos egoicos. Solo existe un verdadero tú y es ese el que se convierte en un emisario del universo, en una expresión de Dios en la tierra. Estás conectado, de modo que no puedes dar lo mejor, que puedes dar lo mejor de ti. Antes de hablar, entrega tu mente al universo. Antes de poner en marcha cualquier proyecto, actividad o negociación, entrégale tu mente a la divinidad. Tu ego va cediendo terreno y tu yo conectado se expresa con armonía y belleza en esta tierra. Bueno, y esta es la 2. No es oro falsas apariencias, ¿no? No es oro todo lo que reluce. Aprende a ver más allá de las formas y con los ojos del corazón. No te quedes en lo superficial ni te dejes deslumbrar por una imagen falsa. En ocasiones conocemos personas o aparecen en nuestra vida circunstancias que se muestran atractivas a nuestros ojos. Parecen exitosas y deseables. Ten cuidado, porque esconden podredumbre y oscuridad bajo esa estudiada máscara, bajo esa apariencia. Mantente lejos de esas personas, de esas circunstancias, de esa posibilidad que estás contemplando, porque podrían traerte problemas. Has de aprender a discernir, pues no todo el mundo vibra en el amor y a veces la vida pone a personas en tu camino para que aprendas a ver más allá de las apariencias y para que descubras que en ocasiones anhelas y envidias algo que solo es una fachada. Bueno, es lo que yo dije hoy con las cartas, ni más ni menos. Como siempre digo, cada uno tiene libre albedrío y siempre se está a tiempo de hacer o de deshacer cosas y de retomar y de estar bien, o sea, de no ir por el camino que otros pactaron para nosotros, de ir por el camino que nosotros decidamos realmente ir. Ese es el libre albedrío, todos lo podemos ejercer. A veces no se puede porque no se ve, pero todos lo tenemos, solamente hay que darse cuenta y no tener miedo sobre todo esas cosas, sobre todo eso. Chicas, les mando un beso. Hay muchas cosas que ya fueron respondidas en el vivo. Espero sus preguntas, por favor, que no sean, se van a casar, van a tener hijos, ese tipo de cosas no, porque ya las preguntamos muchas veces. Yo ya respondí muchas veces, lo podemos preguntar más adelante, no todos los videos que hagamos. Y déjenmelas por favor escritas si es posible, porque para mí es mucho mejor que por audio. Así que les mando un besito grande y nos vemos en la semana si hay preguntas.